cumplí mis 15 años, fui abusada por el señor que me recogió. ¿Por qué tu mujer actual no deja que ella vea a la niña? Porque ella sigue con problemas psicológicos. La metiste en un basurero, le echaste basura arriba, cerraste la tapa y le pusiste 2 sillas arriba. Kenia, contrólate. Yo lo que le estaba pidiendo es que me dijera mamá. Este hombre que usted ve aquí es un torpe, es un desastre. Tratar de dialogar con este pichón de elefante que ve aquí. Porque eso es lo único que tiene. Él se tropezaba con todo, tumbaba las cosas. Su familia me ha puesto a mí el destroyer. Cada vez que yo voy a una actividad, me atienden con platos plásticos, cubiertos plásticos. La cocina en llamas, pero hasta acá arriba, doctora. Y después tenía a nuestro niño de apenas 7 meses en la mano, con el fuego. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor irlandés Oscar Wilde dijo: cuando alguna persona hace una cosa muy estúpida, siempre lo hace por los más nobles motivos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Creo que la cita no tiene nada, no podemos ni comentar sobre ella. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Las mujeres somos como las leonas. Cuando nos tratan de robar a nuestro hijo, nos volvemos como una fiera. Yo preferiría dejar a mi hija con cualquier persona, menos con la bestia de su madre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Kenia, estás demandando a Gustavo. Dime qué relación tienes con él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Es mi ex esposo, ahora. Tenemos 2 años que ya estamos divorciados. Ok. Y yo lo que estoy pidiendo es tener la custodia completa de mi niña. Tenemos una niña en común y yo quiero la custodia completa porque nada más me la dieron, pero él me la robó prácticamente por cada fin de semana y yo ya la quiero tener completa o que sea al revés. Ok, espérate un momento, déjame. 2 años divorciados. ¿Cuántos años estuvieron casados? 7 años. Estuvieron 7 años casados. ¿La niña tiene qué edad? 5 años. La niña tiene 5 años de edad y desde que se divorciaron está viviendo con el papá y tú tienes visita. Sí, correcto. Los fines de semana. Sí. Okay. Desde hace 4 meses para acá la estoy teniendo la visita apenas. Porque no tuviste contacto con ella los primeros años, 6 meses del divorcio. No tuve. Explícame todo eso, por favor. El problema es porque yo cuando paso lo de mi divorcio, que me doy cuenta de lo de la traición que sufrí y todo eso, entonces yo quedé mal. ¿Qué traición? Cuéntame. Mire, yo cuando estaba chiquita, yo tuve un problema de que a mí me abandonaron mis papás. Me dejaron en un basurero en Tijuana. Ahí conocí yo un matrimonio que fue el que me ayudó para salir de ahí, pero igual seguíamos yendo porque ellos, ahí los conocí, ellos a eso se dedicaban a agarrar como el plástico y todo eso para reciclarlo y pues sacar dinero. Es una manera de ayudarse allá. Entonces un día para entonces yo ya tenía 11 años, yo buscando comida, me puse y encontré dinero. Y se me hizo fácil. La ilusión de todo niño, te encuentras dinero, dices, wow, voy a comprar una cajita. En ese momento yo pensé, voy a comprar una cajita de chicles para vender y tener más dinero. O sea, para ayudarte. Y yo exactamente fue lo que hice, compré una cajita de chicles, pero ya no fui al basurero. Ya lo que hice, me fui a un semáforo. Me puse a vender chicles y, como dicen todos, tenemos nuestro destino ya marcado. Yo encontré un matrimonio en esa venta de chicles que eran unos americanos.
Entonces, a ellos les llamó la atención que yo por piel clara y güera y todo, entonces me ofrecieron quedarme casa y escuela, cosa que yo no tenía. Y yo me fui con ellos. Yo fui con ellos y fue de la manera que yo llegué aquí. O sea, ¿te adoptaron? Prácticamente sí. Ok. Sí, me adoptaron. Ya llegué yo aquí a Estados Unidos y todo, pero yo después, ya cuando yo cumplí mis 15 años, fui abusada por el señor que me recogió. Ok. Después de ahí, pues yo me salgo de la casa, pues yo ya no tenía qué hacer, me salgo de la casa, pero yo no quería volver a lo mismo de la basura. Mire, ella está O sea, ¿tu mamá no te defendió, no te acogió, no te protegió? Es que yo no tuve mamá, Pero persona, la señora pero no me apoyó. No te apoyó. No me apoyó, ese fue el problema. Entonces yo me salgo de la casa y traté de salir otra vez adelante pasando por un restaurante. Me fui, miré que había un anuncio de que ocupaban mesera y sí, hasta eso me dio el trabajo. Yo no sabía que el restaurante era de aquí mi ex esposo. Me dio trabajo hasta eso, ahí estuve yo por un tiempo trabajando con él y todo hasta que me convirtió en su esposa. Yo siempre he sido una persona que me he sentido sola porque yo no tengo familia. Entonces yo soy muy sociable, me gusta tener muchos amigos. Entonces yo lo que hice en las redes sociales, encontré una amiga que para mí, no sé, yo la sentí como una hermana desde que empecé a platicar con ella. Y ella me brindó su amistad bien y todo. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ir para allá. Me dijo, yo ya te quiero conocer. Entonces después de 5 años de amistad de nosotros por la red social, yo le dije, ok, si tú vienes, pues yo te ayudo. O sea, como todos nos tenemos que ayudar unos con otros. Y yo, por lo mucho que yo he sufrido, dije, yo la quiero ayudar a ella. Entonces se viene ella conmigo y me empezó a ayudar. Pero resulta de que pues las cosas ya no eran nomás conmigo. Resulta de que la perra traidora se metió con mi esposo. Tú la llevaste a mi casa. Pero no la llevé para que estuviera contigo. Yo fue una manera de ayudarla. Yo soy hombre. Ay, sí, descuidarte. Bueno, yo tenía que cumplir. La perra se metió con él, pero el que te debía la lealtad era él, que era tu esposo, o sea que fue él Ella el me la que introdujo. realmente te falló. Ella la ponía. Pues, ¿Cómo tú descubriste? No te excuses, anda, que empiezas a lucir. Ella la mandaba Escúchame, a la recámara a llevarme la comida. Ay, y tú eres tan débil que caíste en la... Ahora, no hagas eso, ¿eh? Machitos son machitos. Tuviste una debilidad. ¿Cómo descubriste la infidelidad de tu esposo? Un día que yo tuve que ir a mi cita con mi ginecólogo, pues yo me fui y resulta que él estaba trabajando. Entonces yo le dije a ella, pues si quieres, quédate. Le dije, no me acompañes, al cabo va a ser rápido, nomás mi chequeo. Me dijo ella, está bien. Pero sabe que cuando yo voy, se me olvida que dejé mi cartera en la casa. Y dije, chin, pues como había cambiado de bolsa, entonces dije, chin, entonces me regreso, pero yo me regresé yo creo que como los 35 minutos de camino. Iba a ser como 40 minutos de camino hasta donde iba con mi doctor. Entonces llego a la casa, oh sorpresa que me llevo, que estaba la camioneta parqueada de aquí del señor y estaban los dos en mi recámara. Entonces yo pues, da cuenta que para ahí se me acabó el mundo. Se me acabó el mundo, yo me quería morir, yo no quería saber nada, yo... Ok. O sea, vino el acabose, se desbarató el mundo perfecto que tú habías creado. Exactamente. En búsqueda de todos estos vínculos y estos lazos y esta necesidad que tú tenías de tener familia, amistad. Mis sueños, todo se derrumbó. Se te desbarata todo, se Y haga de derrumbó. cuenta que volví a caer al mismo lugar de donde salí. Ok, voy a hacer un corto receso, Kenia. A la vuelta, entonces, quiero que me expliques qué pasa durante ese divorcio y por qué no tuviste contacto con la niña por 1 año, 6 meses, antes de ahora volver a tener contacto con ella hace 4 meses. Regresamos después de este corto receso. La señora, cuando tenía 6 meses de embarazo, le pegaba a su barriga porque no quería tener el hijo. Ella sigue con problemas psicológicos. ¿Por qué te pusiste a hacer eso? Kenia, contrólate. No. Caso cerrado. Pasa eso, pues yo me pongo mal, yo digo, ya no quiero nada, ya una persona así, ¿para qué la quieres? Él me propone que